Muy buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoilita Gavino González y el día de hoy vamos a estudiar a la célula procariota. Empecemos. Bueno, te cuento que para estudiar a las células vamos a encontrar que las células tienen diferentes tamaños. La gran mayoría de las células son microscópicas, es decir, se utilizan las micras como medida para poder saber el tamaño. Tú dirás, ¿y cuánto es una micra? Pues una micra es 1 milímetro dividido entre 1000. Eso es una micra. Y aquí vas a ver en una regla, mira, tiene 1 centímetro y en el centímetro hay unos espacios pequeñitos, esos se llaman milímetros, cada espacio. Y si este espacio, que es el milímetro, lo partes en 1000 partes, cada parte es una micra. Y esas micras son las que se utilizan para medir a las células. Por ejemplo, las bacterias miden aproximadamente de 2 a 3 micras. Una célula eucariota, que son las células que tenemos, miden de 5 a 6 micras. Y la célula vegetal fácilmente podría medir 8 hasta 10 micras. Aún así, son muy pequeñitas. Y por ese motivo se utiliza el microscopio como instrumento para observar a las células, a la gran mayoría de las células, que son células microscópicas. Entonces, por su tamaño podemos encontrar células microscópicas, que es la gran mayoría, y también existen células macroscópicas, que son muy pocas, muy escasas. Una de esas pocas células macroscópicas viene a ser esta que yo tengo aquí en mi mano. Ahí está, es un huevo. Efectivamente, esa, por ejemplo, es una célula macroscópica. Ahora, vamos a ver que las células también se clasifican según su estructura, es decir, cómo es la estructura interna de la célula. Aquí tenemos dos tipos de célula, como nos había explicado hace un momento uno de los colegas, célula eucariota y célula procariota. Si observamos con la lupa, vamos a acercar la lupa para verlo bien por dentro. Mira, esta es una célula procariota. La célula procariota, el prefijo pro dice procariota, ¿no? Empieza con pro. El prefijo pro significa antes y la palabra cariota significa núcleo. Entonces se entiende que estas son células antes del núcleo. ¿Qué significa eso? Que estas células son tan antiguas, son tan primitivas, que no llegaron a formar un núcleo celular. Sí tienen un material genético, esto que vemos aquí como un hilo rojo bien enrollado es su material genético, o mejor dicho, ADN. Pero el ADN está disperso, está suelto en el citoplasma de esta célula eucariota. No tiene un núcleo. Por otra parte, nosotros los seres humanos, las plantas, los hongos, también tenemos este tipo de células. Son células eucariotas. El prefijo eu significa verdadero, que tienen un núcleo verdadero. Y aquí vamos a ver que esta estructura esférica de color rosado es la membrana del núcleo y lo que está dentro pues va a estar en el material genético, el ADN. Esto es propio de nosotros. Entonces, estamos encontrando dos diferencias en las células. Las procariotas, las células más primitivas, más antiguas, que no tienen núcleo, y las células eucariotas, que son células modernas, que sí tienen núcleo. A ver, jóvenes, díganme, ¿qué otra diferencia encuentran en estas dos clases de células? Aparte del núcleo, así mirándolo a simple vista, ¿qué diferencias pueden observar? ¿Alguien? ¿Ninguno de ustedes? A ver, vean. De que la procariota más parece un germen. Ya. Y la eucariota, pues no, ¿no? ¿Cuál es su apellido, hijo? La eucariota es más compleja e incluso posee un núcleo. Muy bien, sí, efectivamente, ¿no? Vemos ahí cómo la eucariota es una Posee célula. membrana celular. Sí, muy bien. Mira, es muy correcto lo que dices. La eucariota se observa como una célula más compleja, ¿no? Tiene núcleo y tiene muchas otras estructuras en su interior. Tiene muchas estructuras que se llaman organelos, como las mitocondrias,
los lisosomas, tiene el aparato de Golgi, retículo endoplasmático, tiene muchas cosas. Y mira, en cambio, la procariota es una célula más simple, mucho más simple. Asimismo, otra diferencia que podemos encontrar es el tamaño, ¿no? La célula procariota pues tiene un tamaño muy reducido, mientras que la célula eucariota es bastante más grande. Y como dijo su colega, la procariota es un germen, es una bacteria. Y esa bacteria fácilmente puede atacar a la célula eucariota, que podría ser una célula humana, por ejemplo. También en el chat me dicen que tienen más partes. Profesora. Adelante, hijo. También las eucariotas tienen un núcleo donde almacenan su ADN y las procariotas no. Muy bien, efectivamente, ¿no? Tienen, ¿Tu apellido? Enrique. Enrique. Gracias, Enrique. Efectivamente, son algunas diferencias que encontramos. Vamos a estudiar el día de hoy, vamos a dedicarnos esta clase a las procariotas, ¿ya? Esta es la estructura típica de una célula procariota. La célula procariota, como bien claro, ustedes lo han dicho, son células que no tienen núcleo. No tienen un núcleo, sin embargo, sí tienen ADN o material genético. Entonces, ahí podemos encontrar que esto es el ADN de la procariota. Y por cierto, el ADN procariota es un ADN circular y desnudo. ¿Qué significa? Que es una cadena que se cierra, no es una cadena lineal, sino que la cadena del ADN se cierra, ¿ya? Forma un círculo y se llama desnudo porque no está unido a unas proteínas llamadas histonas, donde normalmente se une el ADN. ¿Qué más encontramos en la estructura de la célula procariota? Encontramos aquí al plásmido. Mira, vamos a observar de cerca. Ahí estaba el núcleo. Vemos que está en el citoplasma. Y aquí en el citoplasma vemos una estructura como una estructura circular, ¿ya? Esta estructura circular que está en el dibujo de color verde se llama plásmido. El plásmido viene a ser un gen circular, es decir, un segmento del ADN que se ha liberado y ha quedado suelto, libre aquí en el citoplasma, es un plásmido llamado o gen circular. ¿Para qué sirve este gen circular? Este gen circular sirve para dar resistencia bacteriana a los antibióticos. Recuerda que si nosotros hablamos de célula procariota, estamos hablando de las bacterias. Y sucede que tenemos pues, bacterias en todo nuestro cuerpo. ¿Alguien tiene idea cuántas bacterias tendremos en nuestra boca? ¿Habrán bacterias en la boca? ¿Qué dicen ustedes? Pues la respuesta... Sí hay bacterias, en la boca sí hay bacterias, son otra cosa, estas bacterias no son dañinas. Ah, muy bien, tienes toda la razón. En la boca, como en todo nuestro cuerpo, hay miles de millones de bacterias. Se ha calculado que en la boca tenemos tantas bacterias como humanos existen en el planeta Tierra. Imagínate, tantos humanos hay en el planeta y así tenemos de bacterias aproximadamente en la boca, muchísimas. La gran mayoría de las bacterias de la boca no son peligrosas. Alguna que otra podría causarnos algún problemita como el cáncer, como la caries, perdón, cáncer no, caries, la caries dental, ¿no? Pero es un tema que se puede manejar con una adecuada higiene dental. Ahora, pero así como hay bacterias en la boca, tenemos bacterias en la garganta, en la piel, en el intestino. Muchas de esas bacterias pues son buenas y nos ayudan a mantenernos sanos y en óptimas condiciones. Pero también a veces nos enfermamos y nos contagiamos de alguna bacteria que no es nada buena. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues muchas personas tienen la costumbre de ir inmediatamente a la farmacia, no se van al médico, se van a la farmacia, y en la farmacia le cuentan el problema de salud al farmacéutico y él les receta, ¿no? Sabemos que no debería recetar y sin embargo les receta, les dice vas a tomar tal antibiótico, pongamos que les diga vas a tomar amoxicilina, ¿ya? Entonces empiezas a tomar amoxicilina, pero
de repente te ha dado una dosis muy alta, una dosis muy baja, o la cantidad de días que te ha dicho que tomes no es lo suficiente, o te ha puesto una ampolla que contiene el antibiótico y con una tú crees que es suficiente, entonces no está habiendo un control adecuado. ¿Qué pasa cuando tenemos un tema así de una infección bacteriana y nos automedicamos? Bueno, cuando no consumimos la medicación precisa para esa enfermedad y no la consumimos en la cantidad y en la dosis adecuada, en los días adecuados también, entonces, ¿qué puede pasar? Muchas bacterias podrían morir, pero basta con que alguna de ellas no muera, como esta, por ejemplo. Supongamos que esta bacteria no murió. ¿Y qué es lo que pasa? La acción del antibiótico puede hacer que el plásmido o gen circular que tiene aquí haga una mutación. Y cuando el plásmido hace la mutación, hace que esta bacteria se vuelva resistente a ese antibiótico que tú has tomado. De repente se ha hecho resistente a la amoxicilina. Y tenías que haberla tomado por 7 días y tú solo lo tomaste 2 días o 3 días. ¿Ya? Entonces ya es resistente. Pero no solo es resistente, sino que esa resistencia se la va a pasar a otras bacterias más de tu cuerpo. Si entra alguna otra bacteria o bacterias igual que estas, malas o buenas, les va a pasar. ¿Cómo lo pasa? Pues el plásmido o gen circular se duplica, saca una copia de sí mismo y luego a través de esta estructura que ven como espinitas, que se llaman, a ver, vamos a ponerlo por acá, ahí está. Estas estructuras que se ven como espinitas se llaman pilis o fimbrillas. Estos pili o fimbrillas son pliegues de la membrana que salen hacia afuera. Por el interior del pili o fimbrilla va a salir el plásmido, una copia del plásmido, y se lo va a pasar a otra bacteria que se va a conectar a través de su pili. De esa manera, más bacterias se vuelven resistentes. Y de repente que tú te vas a sentir mal, ahora sí vas a ir al médico y de repente le dices, doctor, estoy mal, me siento mal, tengo fiebre, tengo esto, tengo el otro, y el médico te puede volver a recetar lo mismo. Te puede decir, ya, vas a tomar amoxicilina, lo mismo que te habían recetado antes. Pero esta vez te dice, vas a tomarlo 7 días. Entonces tú cumples con el tratamiento 7 días, pero no te hace efecto, no te sanas. ¿Por qué no? Porque las bacterias ya han hecho resistencia. Entonces vuelves al médico 7 días después, sigues enfermo, no hay mejoría. Y de repente ahí tú le dices, doctor, yo ya antes había tomado ese medicamento para esta. Hace una semana estuve tomando, no tomé todos los días. Entonces ahí te va a tener que dar un antibiótico más fuerte, ¿ya? ¿Y cuál es el problema? El problema que tenemos en la población mundial es que la gente se automedica y generalmente se automedica con el antibiótico más fuerte que hay. Van a la farmacia y le dicen, deme lo más fuerte que haya. Si estás mal, te dice, te puedes tomar esto, pero tú le dices, ¿tiene algo que me quite la enfermedad? Ahorita, quiero ya, en 1 hora tengo clases, en 1 hora tengo reunión, tengo trabajo. Entonces, ¿qué hacen? Se toman un antibiótico mucho más fuerte, que en realidad no te va a sanar en 1 hora, eso es mentira, pero ya lo tomaste y haces resistencia a esos antibióticos fuertes. Si llegamos a hacer resistencia a antibióticos muy fuertes, después, cuando necesitemos de verdad el medicamento, pues vamos a tener problemas porque ya no hay tantos antibióticos fuertes en el mundo. Y los más fuertes que existen tienen efectos colaterales, dañan el riñón, dañan el hígado, tienen otros problemas que van a ocasionar. Así que mucho cuidado con el consumo de antibióticos. En estos días de COVID he sabido de muchas personas que innecesariamente están tomando antibióticos. Los antibióticos no le hacen nada a los virus. Si tú tienes una enfermedad viral, pues por más que te tomes acitromicina, que es el fármaco más común que están tomando, no le va a hacer nada al virus. ¿Por qué? Porque no es una bacteria. Los antibióticos funcionan bien contra las bacterias, no contra los virus. Y incluso, por ejemplo, el caso particular de la acitromicina, uno de los errores que me he enterado que están consumiendo es que están tomando la acitromicina 2 veces al día y están tomando por
por 10 días, 15 días, son así, con tratamientos muy largos. O hay una alumna me dijo que estaba tomando 3 veces al día la citromicina. Todo eso está muy mal. La citromicina es un antibiótico que máximo lo puedes tomar una vez al día, uno cada 24 horas. Y el tiempo máximo que puedes consumir la citromicina es de 7 días. El tiempo es de 5 a 7 días. No menos de 5 y no más de 7. Pero si lo están tomando en esas dosis tan elevadas, pueden ocasionar problemas muy serios, ¿no? Incluso podrían llegar a dañar su pulmón. Están queriendo protegerse o curarse y terminan empeorando. Así que jóvenes, esto hay que aprenderlo bien para hacer efecto multiplicador. Hay que educar a nuestros familiares, a nuestros amigos. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos aquí, ya, hemos hablado del ADN, del plásmido, de los pili. ¿Qué más tiene la célula procariota? Bueno, la célula procariota tiene pliegues de su membrana que se llaman mesosomas. Mira, son pliegues internos que se van a formar como bolsitas hacia adentro. A simple vista, uno podría decir, uy, tiene un organelo celular, pero no es un organelo, es solamente un pliegue de su membrana. Estos mesosomas sirven para que en este lugar ocurra la respiración celular, ya que las células también respiran, toman el oxígeno y producen energía de ese proceso. ¿Qué más tenemos en la célula procariota? Pues tiene una membrana, tiene una pared celular. Vamos a ver la pared celular. Esta pared celular está formada por una sustancia llamada peptidoglucano o mureína. La palabra mureína viene de muro, ya que es una estructura fuerte y resistente. Muchas bacterias, además de tener pared celular, tienen cápsula. La cápsula es una estructura formada por glucoproteínas. Las glucoproteínas van a tener una consistencia mucilaginosa, un poco resbaloso y pegajoso, así como si fuera un moco, ¿ya? ¿Y cuál es la característica que tiene? Esta sustancia que es la cápsula, o de lo que está hecho la cápsula de las bacterias, de las que tienen cápsula, tiene una gran capacidad de adherencia, es decir, se puede adherir, se puede pegar a cualquier superficie. El mejor ejemplo de bacterias con cápsula son las bacterias de los dientes. Cuando nosotros comemos y de repente no nos hemos estado lavando los dientes, vamos a observar que nuestros dientes van a tener una coloración un tanto amarillenta, ya no son un blanco brillante que de repente tiene los dientes de los bebitos, ¿no? Sino cada vez se va oscureciendo más y más. Esto está en relación con bacterias que se adhieren a nuestros dientes a través de las cápsulas, ¿no? De su cápsula. Y estas, una vez adheridas, es muy difícil retirarlas, ¿no? Tú te puedes lavar todo el día los dientes y no van a salir así nada más las bacterias. Hay que hacer un procedimiento especial de limpieza para poder retirarlas, ¿no? Es bastante complicado sacar a esas bacterias. Algunas bacterias tienen cola. A la cola se le llama flagelo y sirve para que se movilicen las bacterias. Las bacterias también, uno a veces cuando escucha de bacterias decimos las bacterias son malas, son dañinas, son peligrosas, pero las bacterias pueden ser buenas. Aquí tenemos algunos motivos. Por ejemplo, hay bacterias que son buenas y nos ayudan en la alimentación. ¿Quién me puede explicar sobre este tema del yogur y el queso? ¿Lo hacen realmente las bacterias o lo hacen los hongos? Lo hacen las bacterias. Efectivamente, ¿no? Lo hacen las bacterias. Porque creo que están por la leche. O por... En realidad son bacterias. Por ejemplo, aquí en Huánuco, en la región Huánuco, hay algunas provincias que son conocidas por preparar un queso muy sabroso, ¿no? Una es la provincia de Lauricocha, en la ciudad de Baños, Huallanca. Habrán escuchado hablar del queso de Baños, del queso de Huallanca. ¿Qué hay con estos lugares? Por ejemplo, ahí tienen ganadería, hay producción, una gran producción de leche,
Y una vez que ya tienen la leche, la forma clásica, como antiguamente hacían el queso en esos lugares, era que sacaban el estómago del carnero. El carnero es un animalito que después de que lo matan, pues le sacan su estómago y hay una parte del estómago del carnero que se llama cuajo. Cuajo o cuajar también se le llama. Entonces, ese cuajo, que es una partecita, una pequeña partecita del estómago del carnero, estando limpio, lo meten a la leche que ya ha sido hervida. ¿Y qué es lo que hay en el cuajo? Pues hay bacterias que normalmente viven ahí. Pero esas bacterias lo que hacen son bacterias llamadas lactobacilos. Y lo que hacen es fermentar la leche, algo así, una fermentación láctica, y permiten la formación del queso. ¿Ya? Inmediatamente todo el queso, la proteína se separa del suero y se empieza a hacer el queso. Ese es el queso tradicional, ¿no? Hoy en día, claro, se usan unas pastillitas que ayudan a formar esos coágulos de la leche para convertirse en queso. Pero la forma clásica era de esa manera, usando las bacterias. El yogur, por ejemplo, también se hace con bacterias. Se cultivan esas bacterias que también se llaman lactobacilos, se le pone a la leche ya hervida tibia, se remueve bien y se tapa la leche durante 8 horas por lo menos, bien abrigadito, que se mantenga tibio todo ese tiempo. Y después de 8 horas, pues ya se ha convertido en yogur. Las bacterias, la leche, la han fermentado y la han convertido en yogur. Por eso tiene un ligero sabor ácido. ¿Ya? Entonces son alimentos producidos, fabricados, elaborados por bacterias. ¿Qué es lo bueno que tienen? Lo bueno que tienen es que ayudan a sacar las mejores cosas que tienen esos productos. Por ejemplo, la proteína se evidencia mejor y el tema de las grasas pues se va a ver disminuida, ¿no? Por eso nos conviene consumir este tipo de productos. También las bacterias son buenas para esto, para fijar los nitratos en las plantas. Esta planta que estamos observando en el dibujo es un frejol, es un tipo de frejol, ¿ya? Puede ser alverjita, puede ser habas. Aquí en Huánuco tenemos el frejol lentrejas. Entonces, las plantas que son frejoles tienen en sus raíces, mira, si observamos sus raíces, en las raíces van a presentar como pequeñas bolitas, unos nódulos se le llama, ¿ya? Pero tú al tocarlo lo vas a sentir como una bolita bien pequeñita. Siempre que sientas esas bolitas en las raíces de las plantas de frijoles, lo que vas a estar encontrando son nódulos que son conjuntos o colonias de bacterias. Ahí se encuentra en cada bolita, se encuentran miles de millones de bacterias. Pero no te asustes, no son bacterias malas, esas son bacterias buenas que van a atrapar el nitrógeno que está en el suelo. Y el nitrógeno que está en el suelo se lo pasan a la planta. Y la planta utiliza ese nitrógeno para poder desarrollarse. Particularmente el nitrógeno sirve para formar proteínas y esa proteína pues se va a almacenar en los frijoles. Por eso, por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos una chacra, imagínate, tienes una chacra y el suelo de la chacra es un suelo pobre, no ha sido pues muy bien abonado ni nada. Entonces, es importante, puede ser que haya nitrógeno, puede ser que haya abono, pero para que el abono llegue a las plantas y todo eso se mejore la calidad del suelo, siempre se recomienda cada cierto tiempo sembrar frijoles. ¿Por qué? Porque los frijoles favorecen la presencia de estas bacterias y esas bacterias permiten que las plantas atrapen el nitrógeno. Y una vez que ellas lo han atrapado, nosotros al comer esa planta consumimos el nitrógeno. Hay mucho nitrógeno en el aire, pero nosotros al respirar no podemos atrapar nitrógeno del aire. La única forma que tenemos para obtener nitrógeno es consumiendo esta clase de productos. ¿Ya? O bueno, también las carnes, ¿no? Las carnes también tienen nitrógeno. Otra importancia de las bacterias es que las bacterias producen oxígeno. Siempre se habla de que las plantas son los grandes productores de oxígeno, pero la verdad
queridos estudiantes, los primeros organismos que han producido oxígeno desde tiempos inmemoriales han sido las bacterias. Pero hay un grupo de bacterias que se llaman bacterias fotosintéticas. A ver, aquí está esta bacteria, se llama Kushuro. De repente lo habrás comido o lo habrás visto. Son bacterias que viven en las lagunas, ¿ya? Y a simple vista ya se pueden ver, mira, ahí están. ¿Ven ahí unas bolitas de un color verdoso? Esas son las bacterias, se llaman algas azul verdosas. A simple vista se ven de un color un poco negruzco. Hay que lavarlas, retirarle la envoltura que tiene y van a quedar de un color medio amarillo anaranjado. Eso se llama Kushuro. Y este Kushuro muchas veces nosotros lo hemos comprado, o la mamá lo habrá comprado en el mercado, habrá preparado un guiso o una sopa. Generalmente aquí en Huánuco la tradición es comer Kushuro en Semana Santa. Pero estas bacterias que habitan en esas lagunas altas, por ejemplo aquí hay en la laguna Mancapozo, en la laguna de la Uricocha, hay bastante Kushuro, producen mucho oxígeno. Entonces son tan eficientes, o incluso algunos consideran que un poco más eficientes que los árboles en producir oxígeno. Además, son considerados los seres vivos más antiguos de todo el planeta Tierra. A ver, ustedes saben, ¿hace cuántos años se extinguieron los dinosaurios aproximadamente? ¿Cuántos años vivieron los dinosaurios en la Tierra? ¿Alguien sabe? ¿Nada? Bueno, les cuento ya. Cientos y cientos de millones de años. Cientos y cientos de millones, ya. Te voy a contar. Millones de años. Varios millones. Ahora les 66 millones de años. digo. Muy bien, 66 a 70, ¿no? Está en ese margen. De 66 a 70 millones de años. Mira, vas a pensar un poquito, ponte a pensar. De los tiempos de Jesús a nuestros días han pasado 2021 años, por eso estamos en el año 2021, considerando que el año 1 fue cuando nació Jesús. Y antes de Jesús, pues, considerando las historias bíblicas que hayan pasado desde Noé hasta Jesús unos 5.000 años, o desde Abraham hasta Jesús unos 5.000 años, más los 2.000 tenemos los humanos 7.000 años. Agrégale unos 2.000 años más, ya, o 3.000 años. Imagínate que nosotros los humanos en el planeta Tierra estemos habitando 10.000 años, ¿ya? 10.000 años, es bastante, ¿cierto? Muchos años. Pero te cuento que los dinosaurios vivieron hace 70 millones de años. No estoy diciendo miles, estoy diciendo millones, 70 millones de años. Fue cuando se extinguieron los dinosaurios. Y ellos habitaron en la Tierra aproximadamente de 35 a 40 millones de años. ¿Cuántos millones de años vivimos los humanos en la Tierra? No llegamos ni siquiera a 1 millón de años. Solamente aproximadamente unos 10.000 años. Es muy poco el tiempo que estamos habitando este planeta. Los dinosaurios vivieron mucho más tiempo, fueron realmente los amos del planeta durante millones de años. Y así se sabe porque se han hecho exámenes, estudios del carbono 14 para determinar hace cuánto tiempo vivieron, cuánto tiempo estuvieron examinando los restos fósiles más antiguos. Pero han encontrado al organismo vivo más antiguo del planeta Tierra. Y la sorpresa es que ese organismo vivo es el Kushuro. Tú habrás comido Kushuro, lo habrás visto ahí en el mercado, que lo venden, o tal vez en algún paseo, alguna laguna, los has llegado a ver así, tal cual son, en la forma natural. Ese Kushuro, que lo vemos tan sencillo, que son en realidad cada bolita es un conjunto de miles de bacterias, bacterias buenas, bacterias fotosintéticas, vivieron en el planeta Tierra porque siguen viviendo, no se han extinguido, todavía existen. Viven en este planeta Tierra desde hace 450 millones de años. Repito,
450 millones de años. El tiempo que tienen en el planeta es impresionante. Hace muchos millones de años, las bacterias fotosintéticas o Kushuros, también se le llama Nostoc, es un nombre científico, viven en el planeta. ¿Cómo lo sabemos? Porque existen Kushuros fosilizados y cuando le han calculado su edad, pues tienen esa edad. Es impresionante. Y lo más impresionante es que no solamente producen oxígeno, sino que también estos Kushuros también son muy nutritivos, contienen una gran cantidad de calcio y una gran cantidad de hierro, un poco más de hierro que la sangrecita incluso, y más calcio que la leche. Son una gran opción si quisiéramos hablar de alimentación, pero lógicamente de una forma responsable tiene que ser. Nunca ver a este producto como, voy, lo cosecho todo en la laguna y ya no queda nada, no. Porque estaríamos haciendo un daño, extinguiendo una especie que ha vivido desde hace 450 millones de años, ¿no? Ellos son verdaderos abuelos aquí en este planeta. Cuéntenme, chicos, ¿ustedes alguna vez han comido Kushuro? ¿Lo conocen? ¿Lo han visto? ¿Qué saben de esta planta? De